Una especialidad muy importante, ¿ya? Entonces empezamos. ¿Qué tiene que tener un patrón de consolidación? Consolidación, ¿qué tiene que tener? Cuando tiene un paciente con consolidación, el paciente tiene a la percusión, ¿cómo está? Mate. Mate, ¿verdad? Mate. El murmullo vesicular no hay, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que escuchamos? Crépito. Crépito, ¿verdad? ¿Y cuál es el soplo que hay? Soplo tubárico. Tubárico. Ese es un patrón de consolidación. Tubárico. ¿Ya? El patrón es un patrón de consolidación, obviamente, que tiene permeabilidad, ¿eh? Porque si no tuviera permeabilidad no escucharíamos nada. Tiene que tener permeabilidad el bronquio. Esto es típico de la neumonía. De la neumonía. Porque si fuera telectasia, no habría ni crépito ni soplo. Simplemente no escuchamos nada. ¿Cuál es el patrón intersticial? Patrón intersticial, ¿cómo hay? ¿Hay matidez? No, ¿no es cierto? Hay sibilantes. Sibilantes. O subcrépitos. Pero no hay crépitos. Ese es el patrón intersticial, ¿no es cierto? Típico del asma. Del asma. ¿Hay algún soplo en especial? No. Este es típico del asma. En la placa. ¿Cuál va a ser la placa de un patrón de consolidación? Radiopacidad con broncograma aéreo. En cambio, en el asma, ¿cuál va a ser la clínica o intersticial? Líneas A y B de Kerley, ¿no es cierto? Líneas A y B de Kerley, líneas de patrón intersticial. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál es la clínica del neumotórax? ¿Qué tiene que haber? Hiperresonancia, timpanismo. Eso es neumotórax. Timpanismo con disnea súbita. Con disnea súbita. Esa es clínica del neumotórax. Disnea súbita con hiperresonancia o timpanismo. Ese es neumotórax. Para que sea enfisema, ¿qué tiene que haber? También hiperresonancia o timpanismo. Pero acá la disnea no es súbita. La disnea es progresiva, ¿no? Crónica. Disnea crónica. ¿Y qué más aparece en el enfisema? El tórax en tonel, ¿no es cierto? Se va agrandando. O sea, la amplexación de los diafragmas disminuye, ¿no? La amplexación disminuye en los diafragmas. ¿Ya? Eso es importante en enfisema. Y en la placa que vamos a encontrar en neumotórax, muñón pulmonar y todo lleno de aire, ¿no es cierto? Y en la placa del enfisema que vamos a encontrar, retención aérea y espacios intercostales separados. Retención aérea con espacios intercostales separados. Enfisema. ¿Cuál es la clínica del derrame pleural? ¿Qué tiene que haber? Hay mate, correcto. Pero escucho algo, nada, pues, ¿no? Silencio, porque está lleno de agua. ¿Qué soplo escucho? El soplo pleurítico. El soplo pleurítico que se escucha solamente en la interfaz agua-pulmón. Ahí está el soplo pleurítico. ¿Ya? Ese es. Ausencia de murmullo, mate y soplo pleurítico en derrame pleural. Y en la placa encuentro la semiluna de Damaso. ¿Cuál es el patrón restrictivo? Bueno, primero hay que repasar. ¿Cuál es el índice de Tifenó o el índice pulmonar? ¿Se acuerdan? Flujo expiratorio, ventilatorio en el primer segundo sobre capacidad vital forzada. ¿No es cierto? Esto usualmente es mayor al 70%. Si es que el paciente es obstructivo, ¿cuánto está ese índice? Menor a 70%. Obstructivo, perdón. ¿Y patrón restrictivo cuál es? Capacidad vital forzada menor a 80%. En cambio, si el índice de Tifenó es menor a 70%, es patrón obstructivo. Si la capacidad vital forzada es menor a 80%, ese es restrictivo. ¿Está bien? ¿Cuánto es el volumen tidal o corriente? 500. ¿Cuántas respiraciones hay por minuto? 12. ¿Cuánto es entonces todo el volumen ventilatorio normal? 6 litros. ¿Que se parece a qué? Al gasto cardíaco, que es 5 litros. Parecido. ¿Ya? Acá está el grafiquito, por eso lo he puesto, para que se memoricen esto. ¿Cuál es el volumen residual? ¿Cuánto es? 1200 a 1500. Este volumen nunca se pierde porque se queda ahí retenido en el espacio alveolar. El lóbulo derecho tiene ¿cuántos segmentos? 10. ¿No es cierto? ¿Y cuántos lóbulos? 3. ¿No es cierto? ¿Cuál es el segmento más asociado a la aspiración?
Si estoy parado, el segmento 10. Y si estoy encamado, el 6. No se olviden. Los segmentos que más se obstruyen, ahí está, miren. El bronquio derecho es gordito, larguito, cortito, gordito y vertical, y el izquierdo es larguito. ¿Ya? El 10 es este de acá, el 6 es este de acá. ¿Ya, chicos? Echado 6, parado 10. El segmento. 3 criterios para el asma. ¿Qué tiene que tener el asma? Hiperreactividad. ¿Qué más? Reversibilidad. ¿Y qué más? Variabilidad. Si no, no es asma, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan qué cosa era hiperreactividad? Cuando el FEV caía más de un 20% tras un estímulo colinérgico. ¿Qué cosa es reversibilidad? Cuando el FEV mejora más de ¿cuánto? 12% después de un broncodilatador. Doctora, ¿cómo está? ¿Y qué cosa es variabilidad? Variabilidad cuando el FEV medido en 3 semanas varía más del 30%. Eso es los 3 criterios del asma: hiperreactividad, reversibilidad y variabilidad. ¿Ya? ¿Cuál es la triada del asma? Tos seca. ¿Qué más? Sibilantes. ¿Qué más? Disnea. Esa es la triada del asma: tos seca, sibilantes, disnea. Toda pregunta con eso es asma. ¿Cuántas fisiopatologías había de asma? Agudo, que dependía de la histamina, y crónico, que dependía de ¿quién? Del eosinófilo. ¿No es cierto? Agudo, crónico. ¿Cuál es la gravedad del asma en agudo? ¿Se acuerdan? Gravedad del asma en agudo, ¿cómo se medía en niños? Birman, Pearson. Y en adulto, Pulmonary Index Score, el score pulmonar, que está en la tabla de atrás de su diapositiva. ¿Ya? El asma agudo, ¿ah? Sin embargo, chicos, lo más importante para el up-to-date en asma agudo, ¿qué es? El FEV. ¿Cuándo es grave? Menos de 40. ¿Cuándo es normal? Mayor a 69, o sea, mayor a 70, mayor o igual a 70. Los puntos de corte del FEV son 40 y 70, o 69. ¿Ya? En cambio, el asma crónico, ¿cómo se evaluaba? Es crónico con el intermitente, persistente leve, persistente moderado y persistente severo. ¿Se acuerdan? ¿Y cuál es el punto de corte en el FEV del asma crónico? 60 y 80. Para eso, chicos, les he dejado. Esa tabla es mandatoria. No la voy a repetir ahorita porque se supone que la deben tener clara, pero eso es mandatorio. Clínica del asma agudo, acá arriba. Esta tabla de acá es agudo. Igual está en el PDF. 40 y 70 para dar de alta. ¿Dónde estás? Acá está. Más de 70 se va a la casa. Menos de 40 la hospitalizo en UCI. Severidad del asma. Frecuencia cardíaca menos de 100, más de 120. 100 a 120. PEF 70, PEF 40. Saturación 90, saturación menos de 90. Y chicos, esto es vital. No hay ningún dato de acá que ustedes no deban saber. ¿Cuál es la clínica del asma crónico más importante? La de noche. ¿Y se acuerdan de mnemotecnia? Serumista, interno, estudiante y no estudia nada, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Serumista 2 veces al mes la ve, no la ve más. El interno sus domingos, 4. El estudiante su domingo, su sábado sagrado y un día más. Y el que no estudia, constante. Así me acuerdo así. Y la escala del asma crónico, solo SABA en intermitente. Y cuando es persistente, ¿qué había que aumentar? Corticoide, 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 corticoide. Y voy subiendo las dosis. Esto lo hemos visto ampliamente en 2 clases. Eso está de más. Eso hay que saber. ¿Ya? Eso va a venir. Es mandatorio. Ya. Entonces, tratamiento escalonado del asma agudo. ¿Cómo arrancamos en el asma agudo? SABA. Short action. No responde con SABA. ¿Qué aumentamos? Corticoides parenterales o vía oral, ¿no es cierto? O sea, corticoides sistémicos. No responde con corticoides, ¿qué aumentamos? Bromuro dipratropio. No responde con bromuro,
terapia final, sulfato de magnesio o teofilinas. ¿Correcto? Entonces el manejo del asma agudo es SABA, corticoide sistémico, bromuro, sulfato de magnesio, teofilinas. En cambio el asma crónico, ¿con qué arrancas? SABA. En el persistente le aumentas ¿qué? Corticoide inhalado. En el moderado, corticoide inhalado más LABA. Correcto. Y en el severo le aumentamos corticoide sistémico. El orden es SABA, inhalado solo, corticoide, corticoide con LABA y sistémico. ¿Cómo se llama el anticuerpo que se puede aumentar en el asma? Omalizumab. El omalizumab es un anticuerpo para bloquear la IgE en el asma crónico. Seguimos. ¿Cuál es la gran diferencia en la fisiopatología del EPOC con el asma? ¿Qué tiene la fisiopatología del EPOC? Tiene inflamación por sustancias tóxicas. Por lo tanto hay remodelado. ¿Y el paciente qué hace? Bronquitis crónica o si no, ¿qué cosa? Enfisema. Bronquitis o enfisema. ¿Está bien? ¿Cómo se diagnostica el EPOC, chicos? Aparte de la clínica de obstrucción, patrón obstructivo, ¿qué más tiene que haber? No reversible. Es EPOC cuando hay patrón obstructivo no reversible. Ese es EPOC. ¿Cuál es el tipo A? El flaco con el tórax en tonel, o sea, el enfisema tos. ¿Cuál es el tipo B? El gordito, pícnico, cianótico. Cianótico. Ese es el tipo B, bronquítico. B de bronquítico. Bronquítico. En cambio, el A es enfisematoso. ¿Ya? ¿Cuál es el factor de riesgo más asociado al EPOC, pero exógeno? Tabaco. 90% de fumadores pueden hacer EPOC. Tabaco. En cambio, ¿cuál es el factor de riesgo congénito más asociado al EPOC? Déficit de alfa-1 antitripsina, que te da cirrosis. Ese es el congénito. ¿Ya está? Clasificación y manejo del EPOC. Acá está. EPOC leve, 70. O sea, obstructivo, con BEF mayor de 80. EPOC moderado, obstructivo, pero entre 50 y 80. EPOC grave, entre 50 y 30. Y muy grave, menos de 30. No te olvides, en el EPOC se corta 80, 50, 30. Así se corta en EPOC. En asma, ¿cómo era? 80, 60. ¿Ya? Quede claro. Todos los pacientes con EPOC se tienen que vacunar contra la influenza, tienen que dejar de fumar y usar un SABA. Todos. ¿Cuándo arranco el bromuro? ¿Cuándo arranco el broncodilatador de acción prolongada, LABA o bromuro? En moderado. Acá arranco bromuro. Todos vienen acá con LABA o con bromuro. ¿Y cuándo arranco el corticoide inhalado? En el severo. Totalmente lo contrario al asma, que arrancaba al inicio. Acá en el severo. ¿Y dónde doy oxígeno? En el muy severo. Por eso acá les he puesto cuáles son los criterios para dar oxígeno. Hipoxemia menos de 60. Si doy menos de 60 y no tengo hipertensión pulmonar, sí le puedo dar oxígeno. ¿Ya, chicos? Ese es el manejo en EPOC. ¿Cuál es el agente infeccioso en EPOC? Haemophilus influenza como bacteria y el virus de la influenza o de la parainfluenza como virus. Bacteria Haemophilus influenza y virus influenza parainfluenza. Muy bien. Manejo de las exacerbaciones por EPOC. ¿Qué se da? Quinolona y céfalo de tercera generación. Es el manejo en general de las exacerbaciones. Depende de cuán grave sea. Solo quinolona o solo ceftriaxona o los dos. ¿Ya? Muy bien, vamos con insuficiencia respiratoria. ¿Cuántos tipos de respiraciones conocemos? Ventilación, después la hematosis, que es la alveolar. Luego, ¿cuál viene? La sanguínea con la hemoglobina y luego la tisular en las células. 4 respiraciones. ¿Correcto?
4 respiraciones. ¿Cuál es la fórmula de la gradiente alveolo arterial? Presión alveolar de oxígeno menos presión arterial de oxígeno. Esta gradiente no tiene que ser mayor a 15. No debe ser mayor a 15. Tiene que ser menor a 15. ¿Ya? Ahorita vamos a ver la fórmula en la siguiente para que calcule. ¿Cuántas insuficiencias respiratorias había? ¿Cuál es la tipo 1? La alteración BQ. ¿Cuál es la tipo 2? La retención de CO2. ¿Cuál es la tipo 3? La postoperatoria. ¿Y cuál es la tipo 4? La del shock. La del shock. ¿Ya? La del shock. ¿Cuál es la hipoxemia que nunca corrige con oxígeno? Shunt. El shunt arteriovenoso. El shunt izquierda-derecha nunca corrige con oxígeno. El resto sí puede ayudar. ¿Cuáles son las causas de insuficiencia respiratoria tipo 2? Sistema nervioso central. Después, músculos. Después, tórax. Después, la vía aérea. No te olvides, ¿ya? Para ir a tipo 2, cualquier problema en el cerebro, infartos, isquemias, metabólicos, lo que no me deje respirar. Músculo, cualquier debilidad de mis músculos, miastenia, lamberito, lo que fuera. Tórax, cualquier problema en el tórax, fracturas, problemas de escoliosis, espondilitis. Y vías aéreas, asma, bronquitis, me tragué algo y me atoré, o sea, todo lo que bloquee, ese es tipo 2. ¿Qué define un síndrome de distrés respiratorio del adulto? ¿Qué tiene que haber? Disnea, no la causa, definición. Disnea, ¿asociado a qué? A placa. ¿Qué hay en la placa? Alas de mariposa, pulmón blanco, eso define. Asociado a un PAFI menor a 200. PAFI 200, ¿correcto? Eso es distrés respiratorio del adulto. Ahora sí, ¿cuál es la causa más frecuente? Sepsis. Sepsis, ¿correcto? Sepsis. ¿Cómo se diagnostica entonces el SDRA? Disnea, placa y el PAFI menos de 200. Bueno, acá le he repetido, disculpe. ¿Ya? Ya está diagnosticado. ¿Cómo se trata el síndrome de distrés respiratorio del adulto? Con CPAP. CPAP o también con ventilación mecánica. ¿Ya? Respiración asistida. Muy bien. ¿Cuál es el factor de riesgo para TEB? A ver, enlistemos los factores de riesgo para tromboembolismo. Cirugía previa. Encamado. Anticonceptivos orales y trombofilias. Cirugía, encamado, anticonceptivo y trombofilias, eso te da tromboembolismo pulmonar. ¿Ya? Obviamente, trombosis venosa profunda es el factor de riesgo. Me ha faltado trombosis venosa profunda. Bueno, ahí está la fórmula para que lo calculen si es que alguna vez les piden calcular la gradiente alveolo arterial. Seguimos. Clínica del TEP. ¿Cuál es la clínica del tromboembolismo? Asintomático. No da clínica. Pero si da clínica es una disnea súbita. ¿Asociado a qué? A taquicardia. Ese es TEP. ¿Cuál es el manejo empírico del TEP? Manejo empírico del tromboembolismo. Enoxaparina. Enoxaparina para llevar al paciente hasta un INR de 2.5 en las primeras 24 horas. Pregunta examen. Manejo empírico del TEP. Enoxaparina. ¿Cómo se diagnostica el TEP, chicos? Score de Wells. Después, ¿qué le pido? Dímero D. Y después, ¿qué le pido? Angio. TAC. Ese es el algoritmo. Wells, dímero D, angio TAC. Ese es el tromboembolismo. ¿Correcto? Muy bien. ¿Cuáles son? Y antiguas preguntas antiguitas. El Wells antiguo y de frente, ventilación BQ. Gammagrafía, perfusión BQ. En el antigua, el actual es Wells modificado, dímero D, angio TAC. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuáles son todas las vías de infección en neumonía? Que recuerden. Macroaspiración, microaspiración, inhalación y hematógena. Eso te van a preguntar. ¿Quiénes se macroaspiran? Que vomitan, se aspiran. ¿Qué te macroaspiras? ¿Qué germen? Anaerobio. La microaspiración, ¿a quién nos puede dar? A
Cualquiera. Ya me aspiré, vea. Ni me di cuenta, hablando, ya me aspiré. Microaspiración. ¿Quiénes están ahí? Neumococo, Haemophilus, todos están ahí, los conocidos. En cambio, ¿qué cosa inhalamos? Virus y bacterias chiquitas. ¿Cómo qué? Como TB, como Mycoplasma, como Legionella. Son las que se inhalan. Y por la sangre, ¿quién viaja? Escherichia coli y estafilococo, ¿no es cierto? Escherichia y estafilococo. Escherichia también puede ser por macroaspiración, ¿ah? Imagínate, me aspiro un vomitazo lleno de escherichias. Muy bien. Factores de riesgo para neumonía. ¿Se acuerdan cuáles son los factores de riesgo? EPOC, diabetes, nefrótico, cardiópata y cáncer. EPOC, diabetes, nefrótico, cardiópata y cáncer cambian el tratamiento de una neumonía y la vuelven complicada. ¿Ya? Por si acaso para las preguntas. ¿Ah? ¿Cuál es el agente más frecuente de neumonía en niños? Viral. En adultos, bacteriana. ¿Qué bacteria? Neumococo. Neumococo. ¿Cuál es el agente atípico más frecuente a cualquier edad? Mycoplasma. ¿Cuál es la clínica de la neumonía típica? Tos productiva, más disnea, más fiebre severa. En menos de 3 días ya está la clínica. ¿Cómo es la clínica atípica? Tos seca, más disnea, pero disnea leve, más febrícula, en más de 7 días. Esa es una atípica. Adicionalmente, ¿qué cosa da el micoplasma? ¿Qué clínica? Otorrinolaringológica, meningitis bulosa, anemia hemolítica, hemólisis, anemia hemolítica, otorrino, micoplasma. Adicionalmente, ¿qué da legionela? Sinusía legionela, diarrea, ¿qué más? Hematuria, muy bien, ¿y qué más? Confusión, trastorno del sensorio, hematuria y diarrea, es el legionela. ¿Ya? Seguimos. Parapsitacosis, histoplasmosis, anaerobiosis, Escherichia coli y anthrax. Factores de riesgo para cada uno. A ver, para que me dé pisitasis, ¿qué tengo que tener? Aves, no de corral, sino aves voladoras. Para que me dé histoplasmosis, también aves, ¿o qué más? Murciélagos, ¿no? Ese es de murciélago. Para anaerobio, ¿qué tiene que haber? Aspiración, pues, ¿no es cierto? Para anaerobios tengo que ser aspiración, trastorno de conciencia, o tengo que ser alcohólico para anaerobios. Para Escherichia coli, alcoholismo. Y para anthrax, chicos, ¿cómo me daría anthrax? Anthrax en el pulmón es bioterrorismo, pregunta de España. Bioterrorismo, anthrax pulmonar, ¿ya? Porque el carbunco cutáneo, ese es en los del camal. Manejo empírico de la NAC, sin factor de riesgo. ¿Qué dice la guía? Macrólido solito, ¿correcto? Si no hay factor de riesgo, macrólido. ¿Qué dicen los europeos? Amoxi. Pero nosotros somos los americanos. Si hay factor de riesgo, los que dijimos acá, ¿qué hay que darle? Macrólido ¿con qué? Con céfalo de tercera. Y si hay platita, moxifloxacino, gatifloxacino o levofloxacino, que son quinolonas respiratorias. Muy bien. ¿Cuál es el manejo intrahospitalario sin factor de riesgo? Sin factor de riesgo intrahospitalario. El mismo de acá. Macrólido o céfalo tercera, intrahospitalario. Y si hay factor de riesgo en el hospital, ahí sí no, ahí te choras. Hay que matar, ¿qué cosa? Pseudomonas con estafilo. A ver, matemos Pseudomonas. Beta-lactámico, antipseudomonas más cipro. Ese es el manejo para Pseudomonas. Primera llave. Más, segunda llave. Banco. Para estafilo. ¿Correcto? ¿Cuáles eran los beta-lactámicos para Pseudomonas? Cefta, Sidima, los de cuarta, Cefepime, Cefpirone. ¿Qué más?
piperacilina tazobactam, pipetazo. ¿Qué más? Meropenem o imipenem cilostatina. Y si soy alérgico a toda esta peña, Aztreonam. No te olvides que esto es una máxima. Manejo de la pseudomona. Ceftazidima, cefepime, pipetazo, mero o imi. Si soy alérgico, Aztreonam. Pero siempre con qué? Con cipro, para que le haga de chaleco, chaleque, para que no haya resistencia. ¿Cuál es el manejo etiológico del micoplasma por excelencia? ¿Micoplasma con qué cae? Macrólido. La pertusis, macrólido. Seguimos. ¿Cuál es el manejo etiológico de la clamidia? ¿Con qué cae la clamidia? Tetraciclina. ¿Con qué confirmas legionela? Antígeno legionela A1 en orina. Antígeno legionela en orina. ¿Con qué diagnosticas micoplasma? Anticuerpos. Anticuerpos contra el micoplasma en plasma. ¿Cuáles son criterios de severidad para los europeos de una neumonía? CURV 65. Y los americanos, el PSI, Pulmonary Index Score, severidad. ¿Ah? Patrones. La neumonía típica, ¿qué patrón es? Alveolar. La neumonía atípica, ¿qué patrón es? Intersticial. La neumonía por anaerobio, ¿qué patrón es? Anaerobio. Absceso. ¿Quiénes hacen absceso? Anaerobio y estafilococo. Absceso hacen anaerobio y estafilococo. No, más, quiero más. La neumonía abombada o pesada. ¿Por qué germen es? Klebsiella. La abombada o pesada es por Klebsiella. Manejo directo de anaerobios. Tratamiento anaerobio. Clindamicina. ¿Correcto? Complicación. Ojo, hay que darle el tratamiento completo. Macrolio, ceftriaxona y le aumentamos clinda. Porque salvo que hayas cultivado el macrolio. El anaerobio. Se aumenta clinda cuando sospechas anaerobio. ¿Cuáles son las 3 complicaciones de la NAC? ¿Cuál es la más frecuente complicación de la NAC? Derrame paraneumónico. Y después este derrame puede hacer un empiema, pero primero es un derrame paraneumónico estéril. Y la siguiente complicación es absceso. Y la complicación crónica, bronquiectasia. ¿No? Definamos una neumonía intrahospitalaria, que es la que ocurre pasada las 48 horas hospitalizado o 48-72 horas ventilado, ¿no es cierto? ¿Cuál es el agente más frecuente de la hospitalaria? Estafilococo ya le ganó a Pseudomonas. Cuando hay factor de riesgo a estar en UCI, pero si no hay factor de riesgo, ¿cuál es el agente? Neumococo. Hospitalizado. Estoy hospitalizado en la cama de otorrino. Soy el único paciente. Estoy al lado de la oficina de admisión. ¿Tengo algún riesgo para Pseudomonas? No. Si estoy en emergencia al costado de 5 viejitos diabéticos o trasplantados, ahí sí, no hay que comparar. Si no hay factor de riesgo, es neumococo. Tratamiento empírico de la neumonía sin factor de riesgo intrahospitalaria. Sin factor de riesgo. Macrólido más céfalo de tercera. ¿Correcto? Pero si es que hay factor de riesgo, el tratamiento empírico es el mismo que vimos, contra Pseudomonas y contra Estafilo. Si es que hay factor de riesgo. Ya eso ya hemos visto. ¿Cuáles son factores de riesgo para tener Pseudomonas, chicos? ¿Más de cuántos días hospitalizado? Más de 7. Unos dicen 5, otros dicen 7. 5 a 7 días, factor de riesgo para que me dé Pseudomonas. Antes de eso, Estafilo. ¿Qué más? Ventilación mecánica. Pseudomonas. ¿Qué más? UCI. ¿Qué más? Antibioticoterapia de amplio espectro en los 90 días previos. Puro factor de riesgo para Pseudomonas. ¿Qué más? ¿Qué más? 1 más 2. Bronquiectasia. ¿Ya? Muy bien, seguimos. Hola. Manejo de la Escherichia coli BLE.
Manejo de Escherichia coli ble. Cuando es ble, ¿qué cosa le damos? Ertapenem. Si no es ble, ¿qué le damos? Si no es ble, ceftriaxona, céfala tercera. Si no hace ninguna resistencia, es hipermonce, amoxi. Así evoluciona la Escherichia coli. Amoxi es su primer medicamento. Si hace beta-lactamasa, céfala tercera. Si hace beta-lactamasa de espectro extendido, ble, ertapenem. Muy bien. ¿Cuál es la fisiopatología del derrame pleural, chicos? ¿De dónde a dónde fluye la pleura? ¿De visceral a parietal o de parietal a visceral? De parietal fluye a visceral. Por lo tanto, la fisiopatología es aumento de la presión parietal, aumento de la presión de la pleura visceral o caída del sistema linfático. Esas son las tres fisiopatologías del derrame pleural. Cuando es por presiones, ¿cómo se llama eso? Transudado, ¿no es cierto? Transudado. Y cuando es por un tema de drenaje linfático o inflamación, exudado. ¿Se acuerdan los criterios de Light? Proteínas, la relación de proteínas, ¿cuánto era? 0,5. La relación de LDH, 0,6. Y la LDH solita, 2/3 del plasma. ¿Ya? 0,5, 0,6, 2/3. Nunca se olviden, ¿no? Ya saben. Único derrame que no haces toracocentesis. ¿Cuál es? El derrame por ICC. Por ICC. El derrame por ICC. El único. ¿Cuál es el lugar del toracocentesis? ¿Encima o debajo? Encima del reborde costal. Fácil. ¿Cuál es la clínica pleurítica que ya hemos visto? ¿Qué tos tiene la pleuritis? Tos seca. Más disnea. ¿Qué más tiene la pleurítica? ¿Qué más tiene? Dolor punzante. Muy bien. A la inspiración o al toser. Eso es clínica pleurítica. Muy bien. ¿Cómo confirmo la TB pleural? ¿Qué tiene que haber TB pleural? Biopsia. Pero antes de la biopsia, ¿qué debe estar elevado? El ADA. ADA elevado, sospecho TB pleural. Primero el ADA elevado, luego la biopsia. ¿Ya? Muy bien, ya falta poco. ¿Cómo se diagnostica la artritis reumatoide pleural? Glucosa menos de 15 más factor reumatoideo. Artritis reumatoide. ¿Cómo se diagnostica el empiema? Empiema pH menos de 7,2. ¿Qué más? Pus o cultivo positivo o más de la mitad de emitoras con derrame. Eso es empiema, ¿ya? pH ácido, pus o emitoras más de la mitad, eso es un empiema. ¿Ya, chicos? ¿Cuál es el manejo del empiema? Todo empiema, drenaje, ¿no es cierto? Tubo de drenaje, tubo, se le pone un tubo de drenaje, quirúrgico. ¿Cómo sé que es quilotórax? ¿Qué tiene que tener? Colesterol elevado y triglicéridos más de 110. Quilotórax. Causa más frecuente de quilotórax. Quirúrgico, o sea, iatrogenia médica. Segunda causa de quilotórax. Linfoma. ¿Cómo sé que es un derrame por neumocistis? ¿Qué está elevado en neumocistis? LDH, lactato deshidrogenasa. Muy bien. ¿Cómo sé que es un hemotórax? El hematocrito del plasma, del derrame pleural y el suero está más de 0,5. O sea, más del 50% hematocrito, ese es hemotórax. ¿Ya? ¿Cómo diagnosticas el cáncer de pleura? Biopsia. ¿Pero por qué? Por videotoracotomía. Video, pregunta y recientaba. En cambio, en la tuberculosis, muerdes lo que sea. Muerdes, percutáneo. En cambio, cuando es tumor, hay que hacer videotoracoscopía y biopsia. ¿A qué patología se asocia el mesotelioma? ¿A qué cosa? Asbestosis. Muy bien, asbestosis. Muy bien. BK, bacilo tuberculoso. BK, ¿es anaerobio, sí o no?
No, es aerobio. Aerobio estricto. Móvil, inmóvil. Inmóvil. Pinta, no pinta. No, no es cromógeno. No cromógeno. ¿Y se tiñe con qué? Con 100 Nielsen. 100 Nielsen. Aerobio, inmóvil, no cromógeno y se tiñe con 100 Nielsen. BK. Tipos de tuberculosis. Fisiopatológicamente me refiero. ¿Qué tuberculosis tenemos? Tienes la primaria retenida y la primaria no retenida. Y tienes la secundaria. ¿Correcto? Se llama TB primaria a la primoinfección. Y cuando es retenida, ¿qué complejo se forma? GON. La no retenida es la primoinfección que te hace clínica de frente, pues. Te hace clínica de frente. ¿Ya? Clínica de tuberculosis. Y la tuberculosis secundaria es cuando el foco primario se ha reactivado. Entonces puede reactivarse en el pulmón, secundaria pulmonar o secundaria extra pulmonar, ¿verdad? ¿Cuál es la causa más frecuente extrapulmonar de TB? Ganglios. 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 ¿Ya? Muy bien. Cuando decimos que es MDR, isoniazida rifampicina resistente. Y XDR, cuando además es asociado a segunda línea, ¿no es cierto? A un fármaco de segunda línea y a un inyectable de segunda línea, XDR. Muy bien. ¿Cuándo decimos que hemos fracasado? Fracaso de tratamiento. 4 meses con BK o cultivo que siguen siendo positivos. ¿Cuándo decimos que hay éxito? Cuando ha negativizado ante los 4 meses o el BK y el cultivo y además, ¿qué cosa? Tratamiento completo. Se llama éxito cuando hay tratamiento completo y negativo BK y cultivo. ¿Cuál es el esquema 1? Aquí está. 2 meses de isoniazida rifampicina, tambutol piracinamida, 50 dosis, y 4 meses, 3 veces por semana de isoniazida rifampicina. Eso es 54 dosis. ¿Cuántas dosis suman? 104. Entonces, ¿qué es tratamiento completo? 104 dosis recibidas. Ya está marcado. ¿Cuál era la dosis de medicamentos de mnemotecnia? Irse de pediatría. 5, 10, 15, 20, 25 en mayores de 15 años. Porque en menores de 15 años hay que aumentar. La ISO pasa a 10, la rifa pasa a 15, la pira y el tambutol 20 a 25. Chicos, está claro, ¿eh? Eso tiene, por eso les he dado la tabla ahí, porque siempre es bueno recordarla. Ahí está. ¿Cuáles son los RAMs de los fármacos? A ver, la isoniazida, ¿qué da? Hepatitis, muy bien. Hepatitis que aumenta las transaminasas. ¿Qué más da isoniazida? Polineuritis, pues. Porque da polineuritis, ¿qué tengo que añadirle? ¿Qué vitamina? B6. ¿Cuándo la añado? Cuando doy más de 6 meses de isoniazida. Perfecto. La rifampicina, ¿qué da? Hepatitis, pero colestásica, o sea que aumenta la fosfatasa alcalina, ¿no es cierto? ¿Qué más da? Problema renal, nefritis intersticial. ¿Ya? La streptomicina es obvio, lesión del riñón. El etambutol, ¿qué da? Neuritis óptica en menores de 8 años. Alteración del rojo y el verde. Y la piracinamida, ¿qué se asocia? A gota, eleva el ácido úrico. Hay más, pero ya eso es lo que pregunta. Farmacodinamia, chicos. ¿Dónde actúa la isoniazida? Inhibe el ácido micólico de las bacterias, por lo tanto tiene que trabajar en bacterias de multiplicación rápida. O sea, ¿dónde? Caverna. La rifampicina, ¿dónde ataca? En la ARN polimerasa. ¿Y actúa en qué parte? En el caseum. Caseoso. Caseum. La piracinamida con Z actúa en medio ácido. O sea, ¿actúa dónde? En los macrófagos. Y el etambutol es un bacteriostático que se utiliza para cuidar a la rifampicina. No se sabe bien dónde actúa, perdón, en qué lugar, y simplemente es de apoyo. ¿Ya?
Entonces, isoniazida caverna, rifampicina casium, piracinamida macrófago. Pregunta de examen, farmacodinámica. ¿Ya? Muy bien. Ya estamos acabando. Quimioprofilaxis. La quimioprofilaxis se da, acá está bien clarito. Acá está bien clarito. Menores de, no copies nada arriba, está todo acá. Menores de 5 años con contacto. No importa el BK. Entre 5 y 15 años, sí importa el PPD. Todo paciente que se lo convierta a su PPD en menos de 2 años y todo paciente VIH. Todos damos profilaxis. ¿Por cuánto tiempo? 6 meses. ¿A qué dosis? A la misma de la fase 1. Excepto el VIH, que le damos ¿cuánto tiempo? 12 meses. Por eso hay que aumentar ¿qué cosa? Piridoxina. Preguntaza. Y con eso acabó TV. Y ahora hacemos las chiquitas. El histoplasma, chicos, ¿qué clínica nos da? Nada, asintomático, en inmunocompetentes. Pero si nos da síntomas, nos da clínica de tos, o sea, nos da una clínica de tos crónica, o sea, una clínica de neumonía atípica. Y si son inmunosuprimidos y es sistémico, te puede dar sepsis. Histoplasma. En la placa, ¿cómo sale el histoplasma? ¿Qué lesión da? ¿Qué calcificación? En diana. Histoplasma da en diana. ¿Y con qué se trata el histoplasma, chicos? Depende, pero si es sintomática, nada. Pero si da clínica, ITRA, muy bien, itraconazol. Itraconazol. Y si es sistémica, ANFO. Pregunta el residentado 2 veces, histoplasma. El paracoco, aparte del pulmón, ¿qué nos da también el paracoco? Mucosa, mucosa. ¿Y qué más nos da el paracoco? Tracto gastrointestinal. En un paciente de la selva. Pregunta del ENAM. En el KOH, ¿cómo se ve el paracoco? Timón de barquito, ve qué bacán. Timón de barco. El aspergilo, Aspergillus fumigatus, ¿cuántas formas clínicas tiene de presentarse? A ver, destrúyame. Asma, exacerba el asma. ¿Qué más da? Aspergilosis broncopulmonar alérgica. APA. ¿Qué más da? Aspergiloma. ¿En qué pacientes? Tuberculosos. Aspergiloma. ¿Qué más da? Aspergilosis invasiva. En pacientes con menos de 500 polimorfonucleares. Ya chicos, otra vez, Aspergillus exacerba el asma. Da aspergilosis broncopulmonar alérgica. Da aspergiloma en tuberculosis y da aspergilosis invasiva en inmunosuprimidos. ¿Cómo son las hifas del aspergillus? Tabicadas. ¿Qué cosa es la neumonía eosinofílica crónica? Es una paciente con tos y disnea y sibilantes, como si fuera asmática, pero no es asmática. Y en la placa tiene el patrón en edema fotonegativo. Eso sí es pregunta de España, ya, pues no me maleo acá. ¿Ya? La neumonía eosinofílica crónica es un asma en una mujer con edema fotonegativo en los pulmones. ¿Ya? Entonces, ¿la placa cuál es? Edema fotonegativo. Este sí es pregunta de Perú. ¿Qué fármacos dan eosinofilia? Nitrofurantoína, no te olvides. Nitrofurantoína. Esos dan eosinofilia. ¿Cuál es el patrón pulmonar en la fibrosis? ¿Qué patrón es? Restrictivo. No, restrictivo. Patrón de función restrictivo. O sea, una capacidad vital forzada menor a 80%. ¿Correcto? Ahora sí, en la radiología, ¿qué te da? Línea C de Kerley. Línea C de Kerley. Y en la tomografía, ¿qué te da? Vidrio esmerilado. Vidrio esmerilado, fibrosis. ¿Dónde más has escuchado vidrio esmerilado? En síndrome de la membrana hialina en neonato y en endometrioma, ¿no es cierto? ¿Cómo es el DLCO, la difusión libre de CO2 en la fibrosis? ¿Cómo está? ¿Aumentada o disminuida?
Disminuida, pues no pasa, porque hay fibrosis, no difunde. ¿Cuál es la clínica de la fibrosis? ¿Qué tiene que ser? Tos seca, más disnea crónica. Esa es la clínica. ¿Y qué tienen las manos? ¿Cómo se llama eso? Acropaquia. Acropaquia. Seguimos. Tipos de cáncer de pulmón. Allá estamos en cáncer. Ya está acabando ya. Cáncer de pulmón. ¿Qué cánceres tenemos? Microcítico y el no microcítico. ¿Que incluye a quiénes? ¿Quiénes son los no microcíticos? Adeno, epidermoide y de células grandes, no gigantes, grandes. Ya está. ¿Cuál es la gran diferencia entre el nódulo benigno y el maligno? Menos de 2 centímetros, benigno. Redondo y único, benigno. Sin vaso sanguíneo, benigno. Maligno, más de 2 centímetros. Espiculado, con irrigación. Maligno. Vamos. ¿Cuál es la clínica central de un cáncer? ¿Qué te da los cánceres centrales? Para empezar, ¿cuáles son centrales? ¿Cuáles son centrales? Epidermoide y el de células de avena, el microcítico. ¿Ya? ¿Cuál es la clínica del central? Tos, disfonía, vena cava superior y Pancoast. Tos, disfonía, vena cava y Pancoast. ¿Cuál es la clínica del... ¿Quiénes son periféricos? El adeno. ¿Cuál es la clínica del adeno? Asintomático o si no derrame pleural. El que hace derrame pleural es el periférico. Adenocarcinoma. ¿Cuál es de mujeres? Adeno. ¿Cuál es sin tabaco? Adeno. ¿Cuál es en tuberculosis? Adeno. Ya está. Todas las preguntas. No hay más ya. ¿Cuáles son las complicaciones del cáncer central? ¿Cuáles son las complicaciones? Vena cava superior y Pancoast. ¿Cuál es el signo típico de la vena cava superior? Edema en esclavina. Que no debes confundirte con el signo de Pemberton, ¿no? Ese es en bocio. Ahorita vamos a ver. Y el Pancoast, ¿qué debe tener Pancoast? 2 cosas. Monoplejía. ¿Con qué? Con Horner. ¿Qué cosa es Horner? Enoftalmos, tosis, miosis y anhidrosis. Falta de simpático. Si no hay simpático en la cara, mi ojo se mete, se hace miótico, se cae el ojo y me da anhidrosis. Muy bien. El adenoma carcinoide. ¿Cuál es la clínica del carcinoide? Repetido, carcinoide. ¿Qué te da? Flash. ¿Qué más? Diarrea. ¿Qué más? Broncoespasmo. El síndrome carcinoide es flashing, flash facial, diarrea y broncoespasmo. Ese es carcinoide. ¿Cómo se dosa en la orina el carcinoide? 5-hidroxiendol acético. Ya estamos saturados de eso, ¿no? Ojalá venga. Amartroma de placa. ¿Cómo es la placa en el amartroma? Palomita, ¿no? Palomita de maíz, canchita, popcorn, como quieras. Ya. Cáncer asociado a TB, adeno. Cáncer asociado a asbesto, mesotelioma. Síndrome de Kaplan, ¿qué es? Nódulo pulmonar bilateral más artritis reumatoide más Kaplan. ¿Síndrome de qué? ¿Qué más falta? Neumoconiosis. No pues, neumoconiosis. Nódulo pulmonar bilateral, artritis reumatoide y neumoconiosis es Kaplan. ¿Cuál es la infección que da en silicosis? ¿Qué infección complica silicosis? TBC, pues. Por eso silicosis es criterio para profilaxis. Correcto. ¿Cuáles son los estadios del cáncer microcítico? ¿Cuáles son? Limitado y avanzado. No hay más. Limitado y avanzado. En cambio, los no microcíticos, ¿cuáles son? TNM, que te lo tienes que memorizar, ¿no es cierto? TNM. 3B,
irresecable. Irresecable. Antes puedes operar. En cambio, si es resecable pero no operable, ¿quién mide la operabilidad del índice de operabilidad o de Karnofsky? El índice de Karnofsky mide la operabilidad en un cáncer. Karnofsky. Y la causa más frecuente de muerte por cáncer, ¿cuál es el cáncer que más mata en el mundo? Pulmón. Ahí te lo he dejado. Cáncer que no mata en el mundo es pulmón. Sin embargo, la incidencia de cáncer más frecuente en la mujer es mama. Y en el varón es próstata. Pero en Perú se altera la curva. Acá te doy una tabla. Al 2011, que es lo más frecuente, o sea, lo más, ¿cómo te digo? Lo más así de peso que he podido encontrar con evidencia, pero se mantiene cervix, estómago, mama, en ese orden la incidencia de cánceres. En un país del primer mundo no hay cervix, no hay estómago y la mama queda. ¿Está bien? Y en pediatría el cáncer más frecuente es sangre y luego encéfalo. Eso ya responde varias preguntas. Muy bien. Bueno, vamos a esperar que grabe. Por favor, Dios mío.